les agradezco mucho la invitación que me hicieron para tratar este tema del cambio climático y el efecto que tiene sobre las abejas. Es para mí muy agradable venir a estos foros porque me encuentro con muchas caras conocidas, muchos amigos. Y bueno, estuve saludando a varios de ellos y es realmente agradable volverlos a saludar y a platicar con ellos. Bien, voy a tratar de desarrollar este tema que ya también en otros foros, me parece que en el anterior centroamericano, me invitaron a hablar de esto también. Como la invitación ha sido reiterada, pues espero que no nos vaya a aburrir con el mismo tema, pero tiene bastante importancia y vamos a hablar varios aspectos de ello. ¿Me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, antes que nada, platicarles, para los que no han escuchado, de la importancia que tienen las abejas en general, no solo a Piedra, también hay muchas abejas, ya nos lo decía el compañero Calixto, de todas las abejas que tenemos en nuestros países. Afortunadamente Centroamérica, bueno, desde el sur de México y todo Centroamérica tenemos una variedad increíble de abejas, también en otros países por supuesto, pero nosotros tenemos mucha variedad. Entonces todas las abejas tienen una importancia muy, bueno, valga la redundancia, son muy importantes para la naturaleza. Aquí algunos datos. Fíjense que la polinización silvestre no ha sido medida, no se tienen desde el punto de vista científico, no ha sido bien medido, pero hay mucho desconocimiento de qué tan importantes son las abejas en el mantenimiento propio de la naturaleza, porque se considera que las abejas son más importantes en ese sentido incluso que en la polinización de los cultivos. Y fíjense que la polinización en los cultivos sí ya ha sido medida. Por ejemplo, aquí hay unos datos. Incrementa la calidad y cantidad de las cosechas en 87 de los 115 cultivos más importantes de la humanidad. No sé si alguna vez han escuchado del proyecto internacional eso de meter todas las semillas importantes del mundo en un búnker, creo que es en Noruega, para preservarlos para una catástrofe nuclear. Bueno, ahí están metidos todos los cultivos, las semillas o las partes vegetativas para poder cultivar estas plantas más importantes para la humanidad. Y fíjense que el 87% de los cultivos, las abejas tienen una muy buena intervención para incrementar cantidad y calidad de esos cultivos. La siguiente, por favor. Como les decía, sí ya se ha medido el valor de la polinización, pero en plantas cultivadas. Entonces, en eso, imagínense, en Estados Unidos han encontrado que toda la producción de las abejas de miel y cera juntas es ínfimo ese valor en relación al precio que tienen las abejas por la polinización de estos cultivos. Plantas cultivadas solamente, no está hablando aquí de plantas silvestres. Entonces 143 veces mayor el valor de las abejas por el servicio de polinización que por la miel y cera juntos. Entonces eso ya les puede dar una idea de qué tan importantes son las abejas para las plantas cultivadas. Imagínense todo lo que no se ha medido en plantas silvestres. Son sumamente importantes las abejas para la supervivencia del hombre. Las abejas son consideradas como el polinizador más eficiente, ya sea en plantas cultivadas como no cultivadas. Entonces eso ya nos pone en antecedentes de qué tan buenas son nuestras abejas y las abejas que viven naturalmente. Bien, la siguiente, por favor. Bien, pero aquí venía a hablar sobre cambio climático. Entonces, voy a explicar un poquito qué es el cambio climático en términos generales. Según las definiciones, dicen que es un cambio en las propiedades estadísticas de las manifestaciones meteorológicas. ¿Y cuáles son las manifestaciones meteorológicas? Pues temperatura atmosférica, las precipitaciones pluviales, que es la lluvia, la presión atmosférica, vientos, humedad, etc.
cuando normalmente hay cambios en la naturaleza de estas situaciones de lluvias, de vientos, todas las manifestaciones meteorológicas, pero todas están más o menos dentro de un rango. Cuando tenemos lluvias que se salen de ese rango, entonces ya estamos hablando de cambio en esa manifestación. Ya está lloviendo más de lo debido, o ya está haciendo más calor de lo debido. Entonces, después de tener eso, ya nos estamos dando cuenta de que hay manifestaciones naturales, de cambios naturales, pero también hay cambios que están saliendo de esos márgenes. Y fíjense que les quería comentar de que hay calentamientos globales y glaciaciones naturales. Siempre lo han habido en la historia de la Tierra. Y por aquí les paso esta diapositiva y vean la cantidad de dióxido de carbono que ha habido en la atmósfera a través de miles de años, desde 400.000 años antes, y cómo ha ido disminuyendo. La disminución del dióxido de carbono atmosférico provoca una glaciación, enfría el planeta. El aumento en la cantidad de dióxido de carbono causa el efecto invernadero y calienta el planeta. Entonces, esos procesos de calentamientos y glaciaciones se han venido dando de manera natural a través de la historia del planeta. Pero la situación es que, miren aquí en esta gráfica, cómo aumentan las cantidades de dióxido de carbono a partir, sobre todo de 1950. Pero varios investigadores indican que es a partir de que se inició la revolución industrial, que se dio más o menos a mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante. Bueno, esos son los cambios que han habido, y miren lo que ocurre desde 1950 para acá, este incremento exorbitante de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso nos está provocando calentamiento global, cambio climático. Y eso ya se sale, pero totalmente, de los márgenes que había históricos en la evolución de nuestro planeta. Y eso es de origen antropogénico. Hay efectos, hay generación de dióxido de carbono, que son naturales, por supuesto, pero también antropogénicos. Entonces, estos cambios que se venían dando en la historia del planeta son muy lentos. Fíjense que tardan aproximadamente de 400 a 250.000. Hay un cambio más o menos de 50.000 años. Estos procesos tan amplios permiten a las especies en el planeta, vegetales o animales, a los seres vivos, adaptación. Pero los cambios tan bruscos como ocurren en las últimas décadas, que en términos evolutivos es un suspiro. Son lapsos de tiempo muy cortos en términos de evolución. Entonces, estamos provocando en muy poco tiempo muchas alteraciones. La siguiente, por favor. Bien, estaba platicando hace unos 20 días con un investigador de COSUR que estudia aspectos de cambio climático, y me dijo, mira, han habido cambios impresionantes sobre el uso de los recursos en el planeta. Y me regaló esta diapositiva, él me la dio. Ya no tiene energía esto. Bueno, ese es el cambio climático. Bueno, este investigador me decía, lo que hemos estado usando como energéticos a través de la historia del hombre. Y vean, desde 1800 aquí, cómo utilizamos. Generalmente está estable el uso de la leña, porque lo utilizamos mucho para el consumo, para el cocimiento de alimentos y algunas otras cosas. Pero a partir de 1850 más o menos, empieza la utilización del carbón mineral. Entonces ya empezamos a ser muy extractivos en la naturaleza. Luego, el uso del petróleo, por supuesto, y ven qué cantidades estamos usando. Fíjense que la leña aún la seguimos utilizando, pero no ha subido de manera significativa. Sin embargo, los otros recursos que hemos estado explotando, pero exageradamente, han sido el carbón, el petróleo, el gas natural, y afortunadamente no se está usando de manera extensiva la energía nuclear, que genera muchísima energía, pero también es un riesgo enorme por la enorme contaminación que puede provocar, y ya han habido casos, Chernobyl, Japón, en fin, varias cosas de estas. Bueno, y hay otra situación,
la energía hidroeléctrica ha sido muy poco usada. Entonces, la energía hidroeléctrica es la generación de energía a través de las corrientes de agua. Eso deberíamos utilizarlo más, porque esas no causan contaminación. Y otros renovables, la energía eólica, la radiación solar, y todo eso, no las estamos usando. Entonces, prácticamente nos estamos comiendo los recursos del planeta. Y ha sido en nuestras últimas generaciones. El hombre actualmente está teniendo una actividad demasiado extractiva y consumista del dinero. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué aspectos están induciendo al cambio climático? Primeramente, el aumento de la población. Nos estamos reproduciendo mucho como especie, ¿sí? Pero, bueno, desafortunadamente, actualmente, esos son datos que encontré de 2016, somos más para diciembre de 2016, más de 7.400 millones de habitantes en el planeta, ¿sí? Solo China tiene como 1.4 millones, imagínense. Entonces, cada día somos más y cada ser humano necesita de satisfactores, necesita ropa, necesita comer, y todo eso es consumo de energía, consumo de recursos del planeta. Y sobre todo hay una situación que nos está afectando, los hábitos de vida que nos da la modernidad. Cada vez estamos utilizando más situaciones desechables, ¿sí? Nos es muy fácil agarrar un plato desechable y tirar a la basura, porque es muy barato en términos económicos, pero en términos energéticos, ¿cuánto cuesta producir, extraer el petróleo para hacer ese plato? ¿Cuánto le cuesta al planeta como tal? Entonces el costo es bastante caro. Y si lo utilizamos desafortunadamente, sin mucha conciencia, tenemos a veces, vamos a eventos como a fiestas, donde utilizamos muchos platos desechables porque no queremos lavar. Entonces, tenemos muchas cosas que son desechables, y eso está contaminando grandemente al planeta. Lo está contaminando y está exigiendo que tengamos cada vez más gasto de energía para obtener esos satisfactores. Entonces, todo eso que la modernidad nos está dando tiene un costo, y estamos dejando un mundo cada vez peor. Bien. Entonces, toda esta población que tenemos en el mundo exige llenar todas sus necesidades, y entonces se están generando métodos productivistas. Los métodos productivistas son los métodos que, sin importar qué hagamos, produzcamos más. Es decir, yo quiero producir leche, no me importa qué le voy a meter a la vaca, pero quiero que en lugar de 20 litros me den 60. Entonces, si le debe meter anabólicos, si le debe meter estimulantes, lo hago. Entonces son métodos productivistas que no tienen en cuenta todas las consecuencias. Lo que se quiere es producir cada vez más para satisfacer las necesidades de una población cada vez más mayor en cantidad y cada vez más demandante, ¿sí? Y sobre todo, cada vez nos demanda más, pero cosas fáciles. No queremos lavar los platos, no queremos gastar mucho en otras cosas. Mejor compramos y desechamos, no hay problema. Cada vez usamos más plásticos. Bueno, entonces, esos métodos productivistas, el estilo de la revolución verde, dependen mucho de recursos externos, como pesticidas, demanda energética y otros agroquímicos. Bueno, también otro aspecto que induce al cambio climático, el uso desmedido de las reservas de recursos fósiles. Ya les mostraba la gráfica anterior de qué tanto petróleo y otros recursos estamos utilizando. La deforestación. Cada vez necesitamos más áreas de cultivo porque hay más gente que alimentar. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, vayamos al bosque, cortemos todo el bosque para que empecemos a sembrar. Entonces eso provoca deforestación, pérdida de biodiversidad, incluyendo las abejas, contaminación de suelos y agua, ruptura de ciclos hídricos, en fin, y de varios ciclos. Y aquí le puse quejas de sequías, porque de hace unos 2-3 años para acá siempre han habido muchas quejas de agricultores de los cambios que están habiendo en los lugares donde están, y cada vez se quejan, no, hay mucha sequía, no hay miel, hay muchos problemas de producción. Bueno,
Mayores emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI. Esto es bien importante. ¿Le siguiente, por favor? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Por qué tanto lo mencionan muchos investigadores? Bueno, el efecto invernadero es cuando nosotros generamos demasiados gases que se quedan en la atmósfera, generan una capa sobre nosotros, en la atmósfera, que no deja salir el calor que se genera en la Tierra. Los rayos solares entran y esa capa de gases nos protege cuando es adecuada, nos protege de mucha radiación. Entonces pasan los rayos solares, llegan a la superficie de la Tierra, cambian su longitud de onda y son reflejados. Pero como cambiaron su longitud de onda, ya no logran atravesar a través de esta capa de gases y vuelven a ser rebotadas a la superficie terrestre, entonces quedan atrapados dentro de esta capa. Eso genera calentamiento. Y le pusieron a los investigadores que se dedican a esto el efecto invernadero, porque ocurre lo mismo cuando entramos a un invernadero, que generalmente está más caliente que en el exterior. Ese es el efecto invernadero. La siguiente, por favor. Y miren, ¿quiénes producen más gases de efecto invernadero? Bueno, vean, aquí está Estados Unidos, con esta barra enorme. Por ahí está China. Pero hay una línea roja por acá que nos indica más o menos cuál es la cantidad de gases per cápita. Entonces ahí China está muy bajo, aunque tiene una emisión como país enorme, China está bajo porque son muchos chinos. Entonces se divide todo lo que producen entre toda la cantidad de chinos y pues eso disminuye, ¿no? Afortunadamente no tenemos por acá a Centroamérica. Por ahí tenemos a México, que es relativamente alto o bajo, como quieran verlo. Pero no tenemos a Centroamérica, afortunadamente. La siguiente, por favor. Pero sí hay emisión de gases de efecto invernadero en Centroamérica. Leí un documento hace un tiempo que daba estos datos. Miren, ¿cuáles son las actividades que más producen gases de efecto invernadero? Está la agricultura por acá con el 34% de la cantidad. Eso significa que nuestra agricultura en Centroamérica está produciendo bastante emisión de gases de efecto invernadero. Otra actividad, la generación de energía eléctrica. El hecho de que tengamos energía eléctrica implica el consumo de muchos hidrocarburos para generar esa energía eléctrica. Y eso nos está generando el 30% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y también es que hay otros, miren. Y la industria, que es baja. Pero como países, ¿cómo estamos? Bueno, me voy a ir más rápido. Como países, ¿cómo andamos? Bueno, los más emisores, Honduras, Guatemala. Y los menos emisores, Costa Rica, Nicaragua, no, está El Salvador. Pero bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, el sector agropecuario, altamente productor de gases de efecto invernadero, sobre todo el arroz, la ganadería. La ganadería no solo de bovinos, sino también rumiantes en general, porque los rumiantes, el rumen es una cámara de fermentación donde se produce mucho metano, porque los gases de efecto invernadero se miden por equivalentes a dióxido de carbono. Pero no es solo el dióxido de carbono, es también óxido nitroso y el metano. Y el metano es producido por, sobre todo, rumiantes. También los otros, los monogástricos, también producen, pero en menor cantidad. Sigamos, porque tengo muy poquito tiempo. Bueno, consecuencias del cambio climático: aumento de las temperaturas, el calentamiento global, disminución de la disponibilidad de agua, aumento de la producción de la canícula, ¿sí? Lluvias más intensas en periodos cortos. Esto se está dando, cada vez vemos que llueve más intensamente en un corto periodo. Eso provoca muchos problemas de inundaciones, en fin. Disminuciones de los canales de los ríos, el disolve de los ríos, alteraciones del ciclo del agua, reducciones del agua subterránea, los mantos freáticos se están disminuyendo, los pozos se están secando, aumento de la evaporación y aumento del nivel del mar. La siguiente, por favor. Eso también el calentamiento global nos está provocando el deshielo en los polos.
Aquí hay varios detalles, pero me sigo porque no hay mucho tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente. Por ejemplo, allá en México sufrimos en una ciudad que se llama Villahermosa inundaciones. Ahora sí que cada año hay problemas de inundaciones en ciertas regiones. La siguiente. Bueno, Centroamérica no está exenta de eso. Y vean, los huracanes que ha sufrido Centroamérica, los Irma, Mitch, están. Esta foto la encontré en un libro, y por acá está, creo que René, que creo que sufrió por ahí. Me dicen que es un deslave que hubo en la capital de El Salvador, en San Salvador, donde desafortunadamente muchos tienen malas experiencias. Bueno, esta es una foto del Mitch, cuando estaba afectando Honduras, en fin, que seguramente muchos recordarán lamentablemente estos sucesos. La siguiente, por favor. Bueno, consecuencias del cambio climático y ahora sobre la apicultura. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Eduardo, que me predestinó aquí en el estado, nos decía que las abejas se pueden adaptar a muchos lugares. Ellos tienen abejas en 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y no solo eso, hay abejas en climas de países nórdicos, países muy fríos, y también en el desierto, donde las temperaturas son muy altas. Eso significa que las abejas Apis mellifera son muy moldeables, muy plásticas, ¿sí? Entonces resisten bastante. Pero ¿qué hay con las abejas nativas? Esa es otra historia. Bien, entonces, y esto se debe a que las abejas Apis mellifera son bastante adaptables a los diferentes climas por varias características. Guardan reservas muy amplias. Que el agricultor se las quita, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia también. Reducen su población cuando sus reservas disminuyen. Ellas, de manera natural, le dicen a la reina, no pongas más, se lo dicen con el alimento, por supuesto, y empieza a disminuir su población. Y cuando empieza la nueva población, le incrementa la postura y incrementa la población. Entonces modulan su población respecto a los recursos existentes y a las reservas que tienen las colmenas. Entonces eso las hace muy moldeables. También cuando llueve, no salen por supuesto. Cuando hace mucho calor, termorregulan su colmena. Aunque haga mucho calor, ellas mantienen una temperatura entre 34 y 35 grados centígrados dentro del nivel del frío. Haga mucho calor o mucho frío. Entonces, eso es lo que las ha hecho muy moldeables y adaptables. Pero ¿qué pasa con las abejas nativas? Hay muchas diferencias. Por ejemplo, meliponas son altamente susceptibles. Es muy difícil mantener, incluso el manejo de las meliponas es bastante más sensible al manejo que se le da, por ejemplo, a la Tetragonisca angustula. Ustedes, esa abejita muy pequeñita que ya les mencionaron antes, la Tetragonisca angustula, es muy adaptable. Se ha encontrado incluso en las banquetas de concreto, en las paredes, se llega a meter porque se ha adaptado mucho al cambio antropogénico generado por el hombre. Entonces, se encuentra hasta en las ciudades, esa abejita se está adaptando bastante bien, pero no así las meliponas u otras abejitas. La siguiente, por favor. Bien, se dice que las abejas tienen por efecto del cambio climático pueden tener cambios de manera directa y de manera indirecta. Se considera que puede haber de manera directa el cambio climático puede influenciar en la fisiología de las abejas, incluso en su metabolismo. Se cree que al calentarse mucho el planeta puede incluso aumentar, acelerarse sus ciclos biológicos.